¿Se acuerdan de la familia del futuro? O mejor dicho, la familia del furro. La bella historia de Lewis, un gran inventor que fue abandonado por su madre cuando era solo un bebé. Él y su hijo Wilbur viajan al futuro para reponer la línea temporal y descubrir todo acerca de su pasado, desde cómo sus pequeñas acciones cambiaron la historia hasta detener al robot malvado Doris. Pero en esta ocasión jugaremos su versión para la PlayStation 2, donde Lewis casi ni aparece y no tiene nada que ver con la peli. Y al final te darás cuenta porque este juego se convirtió en uno pero muy malo. La historia empieza con Wilbur en algún lugar del desierto, donde probablemente esté usando su nave para viajar en el tiempo y vaya visitando lugares icónicos que él quiera conocer, ya que se toma una foto con una momia que podría ser algún faraón famoso de la historia, el cual tiene un gatito momificado junto con él, pero se le ve que está muy pero muy triste. Mientras Carl nos llama por teléfono. Este es el asistente de la familia Robinson, o mejor dicho, su amigo, que le ayuda en muchas cosas, sin que su papá se entere. Wilbur dice que no se preocupe, que pronto regresará a casa, pero en eso, el confianzudo pisa un botón que acciona una trampa la cual activa algo en la pirámide, por lo que se empieza a derrumbar. Así que nuestro principal cometido al iniciar es salir con vida de aquí, mientras vemos que todo se cae como si estuviera sosteniéndolo una rama de un árbol. Pero al momento de casi salir por la entrada, nos caemos y por lo tanto hay que subir por todas las escaleras de encaracol, que terminan mandándonos a otra habitación, donde aquí está todo tranquilito. Pero al mover una estatua, otra vez empieza a desmoronar todo, que hasta la cabeza de la esfinge nos cae en las patas como una piedra gigante. Pero no se preocupen porque salimos sanos y salvos. Que esto apenas va empezando. Tal parece que sí estábamos en el pasado, ya que un egipciano que estaba bien a gusto chambeando nos ve salir en la nave y se pone a grabar dibujos de ovnis en chinga. Así que Wilbur es el responsable de que los jeroglíficos tengan naves extraterrestres. Una vez estando en el laboratorio, la cual es nuestra casa del futuro, Carl estará encabronado porque fuimos vistos por las personas del pasado y podría cambiar el rumbo del tiempo, que hasta nos dibujaron como un dios. O sea que viajamos al pasado para tomarnos una foto con un cuerpo muerto. What the fuck? En eso sale su papá en un holograma, con un cascote bien puesto. Y esto es a propósito para no saber la identidad de él por la forma de su pelo. Su jefe nos dice que se irá unos días y que no debemos de tocar nada, ni siquiera la máquina del tiempo. Pero pues a nosotros nos vale queso. Y nuestro pasatiempo favorito siempre va a ser el de tomarnos fotos con famosos del pasado y poder llenar nuestro álbum. Looks. To the time machine. Emprendemos hacia otro viaje, pero en este caso pensando dentro de la casa de los Robinson. Podemos ver una cosa gelatinosa brincando, que parecen alguna mascota de la familia. El mapa al cual está gigantesco y hasta un tren que pasa directamente dentro de la casa a toda velocidad. Podría llevarse de corbata a cualquiera que ande caminando por aquí. No te creo, estos vatos que están escondidos siempre en las macetas. Se me hace lo más random de todas las películas. Se supone o dan a entender que están loquitos o que les falta algún tornillo a toda la familia. Mi timbre, no, toca mi timbre, tócalo, mira ese timbre, tócalo. Sí. Mientras seguimos inspeccionando la casa, Carl nos indica que podemos hablarle para pedirle ayuda en caso de que no podamos avanzar o estemos perdidos en la historia. Esto es de mucha ayuda ya que te va dando tips en tiempo real. Y los juegos que no tenían esto en aquel entonces se solía estar dando muchas vueltas sin avanzar. Nos encontramos a otro pariente y nos teletransportamos a una especie de fábrica almacén de la misma casa. Aquí nos estarían dando el arma para poder desintegrar objetos. Con esto podemos activar algunas plataformas o eliminar los caminos bloqueados, y además nos estarán dando puntos que nos servirán para crear inventos como esta mochilita escáner, la cual nos servirá para escanear prácticamente todo lo que queramos, todo lo que esté en el juego, como mi tío, las máquinas,
los robots, mientras nos arroja información importante de ellos. También podemos escanear materia orgánica, en este caso la cosita morada que anda brincando por aquí, que nos dice que según fue encontrada en otro planeta y que por alguna razón no puedo destruirla. Se vuelve loca si le disparo, pero hasta ahí. A la bestia, poquito más si atropellan a mi mamá, pero aún no podemos entrar al garaje. Para eso necesitamos algo del abuelo que puede cambiar el código. El ruquito andará en el comedor tirado en el suelo tratando de encontrar sus dientes postizos, ya que él fue el último en entrar al garaje y por ende él debe de saber la combinación de la puerta. Entonces si le ayudamos a encontrar sus dientes cochinos, nos ayudará con el código para entrar. Por lo que nos dirigimos a la habitación de música y aquí se encuentran todos los sapos de la banda de música de nuestra mamá, donde el cantante siempre le anda robando los dientes al abuelo para poder entonar mejor sus notas y ser como el Elvis Presley. Se los quitamos a la rana René y se lo entregamos al abuelito. Mientras él sigue comiendo su mantequilla de maní, pero mi tata no sabe cuál es el código, nos acaba de mentir el mamón, diciendo que alguien más lo cambió, que según puede ser el tío Art. ¿Se acuerdan de él? El que parece superhéroe, o más bien el Metroman que sale en Megamente super mamado y fuerte. Pero aquí es un repartidor de pizzas, el cual se mete en una bola de hámster morada y sale disparado por un camino como si fuera Mario Kart. Por lo que nos metemos en una también y vamos tras de él, donde pasaremos por caminos de hojas cayendo a una fuente donde la verdad estaba bien difícil controlar a mi compita, que me caía por todos lados. Pero logramos llegar con el tío Little Caesars, que nos dará muchas misiones por cumplir para que nos pueda ayudar, como ganarle en un juego de disparos a otro batito, o recolectar a los marcianitos de slime, que ahora sí con nuestro guante lo desintegramos y recolectamos su gelatina. Y ya se la saben lo que pasará cuando regresemos, pues mi tío no sabe qué pedo tampoco con el código. Este nos mandará con la tía Billy, la locomotora que anda con el tren pasando por toda la casa, que nos pedirá ayuda también. Chingado, clásico de los juegos antiguos que puro andar pidiendo favores, dizque para la historia pero son de relleno, porque en lo que va del juego no hemos avanzado nada. Su trenecito de juguete anda atascado y tenemos que reactivar las vías con nuestro guante de electricidad, para que se ponga en su carril de nuevo. Pero nos manda la chingada también. Pero ¿por qué camina como el Chompiras? ¿Qué pedo? Encontramos a nuestro otro tío, quien sabemos que él cambió el código del garaje. I know you are the one who changed the garage code. Right, but if you ever want to see the garage again. Él no lo niega y dice que para dárnoslos tenemos que enfrentarnos a su reto de cañones, donde nos empiezan a tirar un chingo de bolas, que parecen bolas de carne, que la mayoría nos pega, pero pues nos da igual y solo tocamos el botón. Nicely done. Obtenemos el código y al momento de querer entrar al garaje nos mandan a sacar la basura. I think you forgot to take out the trash, sweetie. Trash, right. Thanks. Aquí es cuando se aparece el villano bigotón del sombrero, que nos está viendo entrar al garaje, y al mencito de Wilbur se le ocurre regresar y dejar la puerta abierta, tanto que nos había costado entrar al garaje y se distrae y se va a hacer otra cosa el cabrón. Make sure you close the door tightly or the alarm won't ring. Yeah, Mom. Entonces el del sombrero se mete y roba la nave de los Robinson y se pira. Let me guess. Maybe a reckless. Valió barriga, señor Berg, por lo que entraremos al laboratorio secreto de nuestro papiringo, pero esto no sería tarea fácil, ya que estaría lleno de toda seguridad posible, de robots alarmas, quienes nos atacan y debemos de destruir todos los inventos de nuestro padre. ¿Qué lógica tiene eso? Nos va a castigar de por vida. Y no entiendo la verdad cómo no se da cuenta un señor que inventa prácticamente de todo. ¿En serio me vas a decir que no se da cuenta cuando sus máquinas están siendo atacadas o su laboratorio está siendo saqueado? ¿A poco no tiene una aplicación en su celular donde pueda ver sus cámaras o una notificación? Pero pues, el poder del guión le gana a todo. Nos aventamos el pasito duranguense por toda esta área, pero seguidamente nos enfrentaremos con 1000 guardias más y con un boss gigantesco. Logrando entrar a la nave del tiempo,
y viajando al lugar donde se transportó el del sombrero. No es que yo le diga así se llama el personaje, el del sombrero. Vemos que llegamos a una escuela y aquí tratamos de capturarlo. Mientras va haciendo un desmadre en los archivos de la escuela y nosotros llegamos a la exposición de proyectos de ciencia, donde abrimos la puerta y no nos damos cuenta que golpeamos a alguien. En eso Carl nos llama desesperados que necesita nuestra ayuda, por lo que regresamos en chinga a ayudarle y vemos que hay muchas cosas raras, como monstruos y hasta un volcán en erupción. Todo indica que cambiamos muchas cosas del pasado, lo que generó cambios en nuestro futuro. Earl, what did you do? Don't even start, Wilbur. Everything was fine when I left. This is even worse than the Así que nos agarramos a chingazo con las hormigas gigantes y avispas que andan por la zona. Este juego está lleno de 1000 misiones, que no dejan descansar ni disfrutar la verdadera historia de la película. De la nada se nos aparece un vato vestido de hormiga también. Oh yeah, hilarious. Haven't heard. Y para este punto ya hasta tenemos los guantes de Vi, donde podemos meterle vergazos a todas las cosas. A ver si no nos sale el Víctor y nos chupa el cerebro también. Pero en este lugar estaría repleto de cangrejos enemigos y se me había pasado decirles cómo era cuando te matan. Como que se activa un artefacto que te regresa en el tiempo a unos metros atrás. Igualito como si fuera el Echo tirando su ulti. Ya van dos referencias a LOL y este juego salió hace mucho pero mucho tiempo atrás, así que Arcane es el que se copia de Disney. Hay algo que quisiera recalcar y es la cantidad insana de rompecabezas que tiene el juego. O sea, ¿para qué o qué? Pero exageradas, a cada lugar al que ingresamos hay algo que descifrar para que se active. Unos cuantos están bien, pero todo el maldito juego lo hace muy tedioso. Y ni hablar que es un juego para niños. Una parte que me gustó mucho del juego fue esta donde se convirtió la perspectiva como en 2D, pero se seguía respetando mucho el modelado. Teníamos que escarbar túneles para encontrar ductos que nos mandarían a otros lados. Y luego de la nada se nos aparece la reina hormiga negra. ¿Qué what the fuck? ¿Quién se inventó esta historia? Me around in my hive. Destroy him. Está bien encabronada que no nos quiere dejar ir y manda a matarnos a sus secuaces gigantes cangrejos. Ahora sacando uno morado aún más grande, que cuando lo noqueamos hay una estatua de hormiga detrás y nos tira un rayo gigante como si tuviera una lupa en la chompa. ¿Cómo le ganamos a eso? Ah, ya vi, quemándole la cola con el rayo. Y mientras la reina está distraída le rompemos la señal que tiene conectada para que le explote en el boiler en la cabeza. Now, to take back what is rightfully mine, but is even more rightfully my dad. Pero en realidad no era una hormiga, tenía un disfraz también. Y miren cómo le quedó el pelo todo tatemado. Let me clean up. Pero qué darks la mona. Luego saldría otro villano, ahora sí el principal, quien está vestido como una especie de romano superhéroe, alguna combinación muy rara. Y además está arriba de una silla mi compita el grasudo. Diddy, silence! Por meterle duro la carnita con pimienta negra recién molida. Este saca su arma secreta, un tipo golem de lava pero a la vez robot. Este ya sería la pelea final, donde al ser un enemigo tan pero tan grande, nuestro personaje ahora parece del tamaño de una hormiguita. Sus habilidades estarían muy fácil de esquivar. Una quedándonos colgados de la plataforma para que no nos pegue. Otra moviéndonos de la lava mientras le aventamos unos rocazos en la cabeza. Que al final haría que le caiga un piedrón en el lomo y venzamos al villano. Es aquí cuando se nos revela qué ocurrió en realidad, y fue nada más y nada menos que nuestra culpa, ya que al abrir la puerta del gimnasio donde se estaba llevando a cabo la feria de ciencias, golpeamos al niño gordito quien se tropieza y empuja el proyecto de la niña gótica quien resultaría ser la hormiga negra reina, ya que se le destruyó su nido de hormigas y al niño su volcán con el que pretendía ganar el concurso, pero estaba vestido de romano. Todo un desmadre esta historia. Estos dos niños se culpan el uno al otro y por eso crearon esa rivalidad y desataron el desastre en la ciudad cada uno por sus ideales.
Al enterarse de esto, Wilbur sale en la máquina del tiempo directamente a la línea temporal que había modificado. Y para este punto ya entiende que no debe cambiar nada en la historia. ¿Ves, cabrón? Todo tiene consecuencias. Ni siquiera regresar el balón a un niño que se lo está pidiendo, pobrecito. Le dice que no puede mover nada porque va a cambiar el futuro del niño. Ok, aquí ya todo fluye como en la línea temporal de la película. Y es cuando el sombrerero hace fallar el proyecto de Lewis, haciéndolo pensar que no sirve para ser inventor y que se rinda para que el futuro nunca cree nada. Donde terminaría dominando el mundo el sombrerero, como nos dice la peli. Por lo que nos enfrentaríamos a la pelea final contra el sombrero robot Doris. En este caso es quien traiciona a Goop para dominar el mundo. La destruiremos y Wilbur se da cuenta que debe regresar a reparar la historia, la cual ahora implica ayudar a su padre Lewis. Juan. Se transporta de nuevo al pasado y el juego termina siendo como una precuela de la propia película original, ya que a este punto apenas empezaría la historia. Le mando un saludo a todas estas personas y si quieres salir en el próximo video, déjame tu comentario, que escogeré a los mejores. Y esto fue el juego de la familia del futuro. Muchas gracias por ver hasta el final. Nos vemos.